Estimados oyentes, muy buenos días. Bienvenidos al programa Respuestas Vitales. Este programa es de la Iglesia Evangélica El Divino Salvador y del proyecto Monte de los Olivos. Esta mañana hablamos con el evangelista Eduardo Mendoza y el pastor Peter Fries de la Iglesia Evangélica El Divino Salvador, que se encuentra en la calle Bolívar y la 10ª en el centro de Quevedo. Respuestas Vitales es un programa en que tratamos preguntas esenciales de la vida. ¿Por qué estamos aquí en la tierra? ¿Qué es el propósito de la vida? Respuestas Vitales. Cada sábado a las 9:30 a.m. en el Radio Rey. La música en este programa viene del grupo de música de la Iglesia Evangélica El Divino Salvador. Muy bienvenidos a Respuestas Vitales. A cada uno de ustedes, bienvenidos a este programa Respuestas Vitales. Nos encontramos con el pastor Peter y con su servidor Eduardo Mendoza para compartir un tema más para que sea de ayuda y de edificación para cada uno de nosotros. El tema de esta hora a tratar es ¿qué es un cristiano? ¿Qué nos puede decir, pastor? ¿Qué es un cristiano? Cristianos. Si escuchamos nosotros este término, por ejemplo, en Ecuador, muchos piensan es una persona que sigue la línea de la iglesia evangélica. Entonces, cada persona que se identifique con alguna iglesia evangélica llamamos cristiano. ¿Sí? Eso es el pensamiento común. Pero siempre tratamos en este programa de ver a lo que dice la palabra de Dios. Amén. Al respecto al tema, ¿no? Y entonces, creo que primero vamos a ver dónde encontramos la palabra cristiano en la palabra de Dios. Amén. Y creo que usted tiene alguna parte en Hechos que habla de eso, ¿no? Sí, en el libro de Hechos, capítulo 11, verso 26, dice la palabra de Dios: y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ya, y entonces aquí encontramos por primera vez la palabra cristiano. Y eso también nos dice algunas cosas ya, porque dice a los discípulos se les llamó cristianos, ¿sí? Y entonces, otra palabra para poder usar, podemos decir que es discípulo. Amén. Y entonces, ¿qué es un discípulo? Discípulo es, si lo traducimos, significa algo como alumno o seguidor. Y para profundizarlo un poco más, hay que saber algo de los tiempos en que fue escrito la palabra de Dios, el tiempo de Jesús. Porque en el tiempo de Jesús leemos mucho sobre los discípulos. Hay, por ejemplo, discípulos de Juan el Bautista, hay discípulos de Jesús, pero también hay discípulos de otros seguidores. En el tiempo de Jesús, un discípulo era, por supuesto, un alumno, ¿sí? Entonces andaba con algún maestro. Estaba andando con alguien que les estaba enseñando, ¿sí? Y entonces, enseñando a alumnos. Pero en ese tiempo fue así que esos discípulos prácticamente vivían con su maestro. No estaba como nosotros lo conocemos hoy en día, alumnos que en la mañana van a la escuela y en la tarde van a su casa. Exacto. Sino estamos hablando sobre alumnos que andaban todo el tiempo con su maestro, su profesor, ¿sí? Alumno, seguidor. Y entonces así tenemos que pensar. Si escuchamos la palabra discípulo, una persona que todo el tiempo anda con su maestro. Y eso ya dice mucho sobre la vida, lo que es un cristiano, ¿no? Exacto. Significa entonces que es una persona que no solo los domingos o no solo en la mañana cuando ora, sino es una persona que anda con su maestro. En este caso, Cristo. Cristo Jesús. Por ejemplo, la palabra cristianos
quiere decir pequeños Cristos. Es decir, que el discípulo se identifica por ser seguidor del Maestro, en este caso de Jesús. Y se me viene un pasaje en la mente cuando el apóstol Pablo dice: sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo Jesús. Dando a entender que la trayectoria que vivió el apóstol Pablo fue imitando a Jesús. Entonces, un seguidor o un discípulo es aquel que imita al Maestro, que vive como el Maestro, que se expresa como el Maestro, que hace la voluntad de Dios como lo hizo Jesús. Sí, es hermoso, es hermoso. Pequeños Cristos, sí. Exacto. Entonces, no se podría generalizar en sí que todo el mundo es cristiano. No. Aquel que es cristiano es aquel que sigue a Cristo. Sigue las pisadas de Cristo Jesús, caminando conforme anduvo Cristo. Algo más que usted nos tenía, pastor, también algo importante que acerca de un pasaje. Sí, claro, porque mira, con nuestros labios podemos decir mucho, ¿sí? Podemos decir que nosotros somos cristianos. ¿Por qué? Porque amamos a Cristo, porque queremos parecer a Cristo, ¿sí? Todas esas cosas podemos decir con nuestros labios fácilmente, ¿sí? Palabras son fáciles. Pero hay un pasaje de Jesús mismo que estaba enseñando a sus discípulos, entonces a este grupo de pequeños Cristos, podemos decir, que quieren imitar a Cristo. Y ese pasaje encontramos en Mateo 5, que es muy, muy importante en este caso también. Creo que un mensaje importante para los cristianos hoy en día. Porque ahí habla en Mateo 7, no es 5, 7, sino 7, versículo 21. Ahí dice Jesús mismo: no todo el que me dice Señor, Señor. Y empezamos con esto. ¿Qué significa si alguien dice Señor? Nosotros pensamos, es un hombre. Pero si la Biblia lo usa, es Señor. Habla de señorear. Significa que alguien es dueño de algo. ¿Sí? Amén. Es el Señor. Entonces, si alguien en la palabra dice Señor, significa que eso dice algo sobre la posesión. En este caso, Jesús es el que es el dueño de mi vida. Exacto. ¿Sí? Entonces, ¿pero qué dice Jesús aquí? No todo el que me dice usted es el dueño de mi vida, podemos decir Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Sí? Entonces, podemos decir con nuestros labios: Cristo es mi Rey, Cristo es mi Señor, Cristo es el dueño de mi vida, Cristo es mi todo. Podemos decirlo. Pero hay una advertencia clara en esa parte. No todos que dicen esas cosas entrarán en el reino de los cielos. No todos. ¿Qué hace el cambio entonces? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Amén. Entonces, cuando nosotros confesamos que Cristo es nuestro Señor, que Cristo es nuestro Maestro, que Cristo es nuestro Rey, que Cristo es el dueño de nuestra vida, todas esas cosas podemos decir, pero tenemos que practicarlo también. En nuestros hechos podemos mostrar si es realmente así, que Cristo es el Señor de nuestra vida. ¿Sí? Entonces, eso significa que no solo vamos a la iglesia los domingos adorando y alabando a Dios y el resto de la semana vivimos como cualquier persona. No. Tenemos que, como usted también mencionó, algo muy, muy bonito, tenemos que imitar a Cristo. Amén. En nuestros hechos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo Cristo? Es una pregunta importante. Exacto. Tenemos que conocer la vida de Cristo para saber si nosotros, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de ser, parecemos a Cristo o no. ¿Sí? Amén. Y entonces, cuando Cristo dice, ama a sus enemigos, ¿sí? Significa entonces que Él nos está pidiendo de hacerlo. Exacto. ¿Sí? Y si Él nos dice que tenemos que amar a nuestros prójimos, también a los que
normalmente despreciamos o pensamos que somos mejores que otros, a ellos también. Y si Cristo nos enseña que tenemos que amar a Dios encima de todas las cosas, tenemos que practicarlo. Amén. Y entonces, hacer la voluntad de mi Padre, ¿sí? El cristiano verdadero se muestra en sus hechos. En la obediencia. En obediencia a Dios. Sí. Entonces podemos decir, pastor, que el cristiano verdadero es aquel que se somete a la autoridad de Dios. Uh-huh. Está sometido bajo la autoridad de Dios para obedecer lo que Dios manda, lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Sí. Entonces, para poder obedecerlo necesitamos conocer al Señor. Saber que si somos cristianos, que es seguidor de Cristo, como dice la misma palabra de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Un cristiano es que manifiesta con sus hechos que vive por Cristo. Sí. Refleja a Cristo en sus vidas. Así como los mismos discípulos, los apóstoles, manifestaban a Cristo. ¿Por qué? Porque ellos daban testimonio de que Cristo moraba en ellos, de que Cristo estaba en ellos y eran luz para las tinieblas. Uh-huh. Sí. Sí, creo que Pablo lo dice en alguna parte también, que este sentir hay en ustedes lo que estaba en Cristo Jesús. Entonces que somos que algo de Cristo la gente lo puede ver en nosotros. Esto es el propósito. Sí, muy, muy importante esta cosa. Y sobre hacer la voluntad del Padre, podemos profundizarlo un poco más, porque mira, eso de tener el Señor realmente como Señor de nuestra vida, significa entonces que nosotros perdemos la autoridad sobre nosotros mismos. Y eso es algo bien difícil. Porque, mira, podemos decir, somos cristianos. Significa entonces que con la palabra de Dios decimos que queremos hacer la voluntad de Dios. Uh-huh. Pero es eso la práctica diaria de nosotros. Por ejemplo, si algún joven quiere estudiar y va a escoger alguna carrera para estudiar, ¿no? Si somos cristianos y si queremos hacer la voluntad de Dios, significa que pedimos a Dios la dirección para escoger alguna carrera para estudiar. Amén. Si nosotros o tenemos el deseo de empezar algún negocio, ¿qué hacemos primero como cristianos? Poner en manos de Dios que nos direccione. Sí, entonces pedimos a Él, si es su voluntad, si lo vamos a hacer. ¿Sí? Es muy importante. Exacto. Porque si nosotros hacemos nuestras decisiones en nuestra vida y solo hacemos lo que nosotros queremos, significa que no estamos haciendo la voluntad de Dios. Tenemos que ser honestos. Es que sí. Exacto. ¿Sí? Y si nosotros decimos, mi vida ya no es mía, sino es de Dios, significa que Dios manda nuestra vida. En nuestra vida, ¿no? ¿Sí? Y entonces, que en cada decisión, sea pequeña o grande, que primero entregamos la situación a Dios para pedir su dirección y para que Él nos guíe para tomar las decisiones según su voluntad. ¿Sí? Exacto. Pero eso es bien difícil. Eso sí, porque queremos hacer siempre nuestra voluntad, siempre nuestro deseo. Nos dejamos llevar por el momento nomás, por las emociones, y a veces vienen consecuencias. ¿Por qué? Porque no hemos puesto a Dios sobre todas las cosas, que Él nos direccione. Uh-huh. Si debemos escoger o elegir esto o aquello. Sino que nos emocionamos demasiado y nos tiramos al agua. Sí. Sin saber que más allá al fondo del mar está profundo y nos podemos sumergir. Sí. Y eso también es en la obra, por ejemplo, en la iglesia. Eso es tal vez un poco más delicado, pero también importante. Mira, cuando estamos obrando en la obra del Señor, puede ser en alguna cosa, ¿no? Al momento que pertenecemos a una congregación, también es normal participar en alguna actividad para organizar la iglesia, porque la iglesia son todos los miembros juntos, ¿sí? Y entonces, si nosotros, por ejemplo, si algún hombre tiene el deseo de predicar,
puede ser que Dios, según su voluntad, dice, pero eso no es lo que tengo en mente para ti. Exacto. ¿Sí? Que, por ejemplo, Dios quiere que vamos a trabajar con niños, o que Dios quiere que trabajamos con jóvenes, o que Dios quiere que hagamos el mantenimiento del edificio, o que Dios nos enseña para hacer cualquier otra cosa. Entonces también a veces es así, ¿no? Que un cristiano dice, eso es lo que Dios me está pidiendo. ¿Por qué? Porque es algo bueno. Pero eso no es la respuesta correcta. También en las cosas que hacemos para Dios, tenemos que saber que Dios nos está dirigiendo para hacerlo. Exacto. Porque, por ejemplo, si alguien está predicando la palabra y Dios no está pidiendo a él para hacerlo, eso no tiene sentido. No. Entonces, en todas las cosas, también en las pequeñas, también en la obra del Señor, tenemos que saber que estamos haciendo su voluntad como cristianos. Eso Exacto. Es seguir a Dios, ¿sí? Poniendo nuestros ojos en Él, el autor y consumidor de la fe, dice Hebreos. Amén. Así es, para eso estamos, pastor, para poder conocer y aprender más acerca de este tema, de lo que es un cristiano verdaderamente. Saber que la vida cristiana conlleva más allá de lo que hemos escuchado o de alguna tradición, o como el mundo tiene la idea y el pensamiento de decir que todos somos cristianos, porque de alguna u otra forma el ser humano trata de querer llegar a Dios, muchos de la forma incorrecta, pero realmente la profundidad que tiene esta palabra de que a cuál fue la causa o el nombre específico que se le dio como cristianos, aquellas personas que estaban siendo perseguidas por la palabra, aquellas personas que comenzaron a sufrir por causa de la verdad, ¿sí? Entonces, no es tan fácil, se puede decir que es duro en sí ser cristiano. Claro. Pero con Dios todo lo podemos. Sin embargo, llevar todo esta profundidad que lleva esa palabra, más que todo, con llevarla a otros lados, muchas personas mueren. Simplemente con el hecho de decir soy cristiano. Sí. Mueren, pierden su vida por causa de la palabra, por causa de Cristo. Entonces no es algo sencillo así por así. Y como dice la Escritura, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo el ser humano es en sí cristiano, sino hace la voluntad del Padre que está en el cielo. Si no hay obediencia, Jesús mismo dijo, el que me ama guarda mis mandamientos. El amor se demuestra a través de los hechos, Si amamos a Dios, amamos al Señor, tenemos que mostrar los frutos. Sí, bien importante, porque muchas veces en muchos cristianos sí hay cierto deseo de hacer la voluntad de Dios, pero hasta cierto nivel, hasta cierto punto. Exacto. Cuando entran las dificultades, muchas veces hagamos ¿qué podemos decir? Un acuerdo entre el mundo y de ser cristiano. Exacto. O entre servir a la familia y ser cristiano, ¿sí? Para prevenir problemas. Pero eso no es hacer la voluntad de Jesús. Jesús dice, hay que seguirme, ¿sí? Sígame con esa orden. Exacto. Por eso cuando le dijo el Señor a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te voy a dar. Deja todo. Y en la Biblia mismo el Señor nos dice, no hay uno que haya dejado padre ni madre, nada por causa de mí. Sí. Entonces. Y hay una cosa más, es que hay una cosa que la Biblia nos enseña claramente, que es parte de la vida cristiana, o un deber principal para cada uno que confiese ser discípulo de Jesús. Es que cada discípulo, cada cristiano es llamado para hacer discípulos, para hacer o invitar a otros para seguir en el mismo camino. O sea, no queda simplemente en decir yo soy cristiano y listo. No. Yo conozco a Cristo y listo. Eso es un gran error. Un gran error ahí. Sí. ¿Qué más entonces tenemos que hacer? En el mismo Mateo encontramos en el capítulo 28 lo que llamamos la Gran Comisión, o decir, el deber principal de cada cristiano. Amén. Y esa parte no solo encontramos en Mateo, también en Lucas, también en Juan y también en Hechos. 4 veces lo encontramos como ordenanza de parte de Cristo, como deber principal para cada
cristiano, para cada discípulo es hacer discípulos. Amén. En Mateo 28, 19 lo leemos literalmente: por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Amén. ¿Sí? Entonces, discípulos son llamados para ser discípulos. ¿Sí? Cristo no quiere que solo yo voy a ser un pequeño Cristo, Exacto. sino que todas las naciones van a ser pequeños Cristos, sí, podemos decir. Entonces, el cristiano, realmente el cristiano verdadero, tiene un mandato de Dios. Sí. Todo cristiano verdadero tiene una orden de Dios. Sí. No se trata de decir, pastor, yo soy cristiano y me quedo con los brazos cruzados y nada más. Sigo viviendo mi vida como si nada. El ser cristiano, tal como nos muestra también el apóstol Pablo, imitáis a mí porque yo imito a Cristo, es hablar. No es simplemente que conocer, sino que hablar Sí. la palabra de Dios, compartir el mensaje, predicar la palabra de Dios, como lo dice aquí, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Sí. Y creo que si vamos a ver bien esa palabra discípulo, como dije al inicio, ¿qué significa eso? Hablar en sí, primeramente sí, tenemos que compartir lo que dice la palabra de Dios. Exacto. Pero hacer discípulos tenemos que hacer en la forma que Jesús lo hizo. ¿Qué significa eso? Caminar con los alumnos. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros encontramos a una persona en nuestro camino, compartimos el Evangelio, no solo tenemos que hacer esto, tenemos que estar al lado de esa persona para luchar con él en sus luchas, para aconsejarlo y sobre todo ser un ejemplo perfecto para esa persona, para que esa persona, como dijo Pablo, puede ser un Cristo para la otra. ¿Sí? Un ejemplo para imitar. Eso Amén. es bien importante. Entonces, eso dice la palabra hacer discípulos. ¿Sí? Exacto. O sea, aparte de darle a conocer el mensaje, también es vivir con los discípulos la palabra de Dios. Sí. Ser de testimonio y de ejemplo y más que todo capacitar, se puede decir, a ese remanente, a ese rebaño para que conozca más la palabra de Dios y juntos podamos estar en todo tiempo pues animándonos unos a otros. Sí. Y entonces no hacemos el error que muchos dicen, ya yo soy cristiano y para discipular o para enseñar a otros o para predicar el evangelio, para eso tenemos el pastor. No. Eso es una obra principal para cada persona que se llama cristiano. Amén. Y entonces tal vez hay personas que dicen, pero eso ya no puedo, yo no puedo hacerlo y no sé cómo. Pero tenemos un Dios que puede capacitarnos con su Espíritu Santo. Amén. Para hacer esto. ¿Sí? Exacto, sí, porque esa es una idea que tienen hoy en día las personas que piensan que solamente es el pastor que se encarga de predicar, el pastor que se encarga de visitar, el pastor que se encarga de orar. Y no es así. No. El mandato es para todos. Sí. Todos los creyentes, para todos los cristianos verdaderos, es de compartir el mensaje, de predicar el mensaje de alguna otra forma. En la misma historia de Jesús vemos como el maestro mismo, cuando iba sanando, hacía un milagro, todo esto, ¿qué sucedía? Que ellos comenzaban y a regar el mensaje, ¿sí? La persona que estaba ahí y yo era ciego me sanó. Uh-huh. Sí. La mujer samaritana vino un hombre que estaba cerca del pozo y me pidió de beber y todo me dijo mi pecado y lo fue y lo regó. Sí. Con gran alegría y gozo de que ella también fue a compartir el mensaje para que esas personas, ¿qué sucede? Vengan y ya no solamente crean en la palabra de la mujer, sino a Cristo mismo. Sí, es muy bonito y yo creo también que cuando estamos llenos de ese gozo, de la presencia de Dios en nuestra vida, no podemos callar. Amén. No podemos callar. Tenemos que compartir ese gozo porque también si lo sabemos que todas esas personas que andan sin Cristo están perdidos. Exacto. Y que nosotros tenemos el gozo más grande que hay en el mundo, la esperanza principal, la única esperanza Amén. verdadera, ¿sí? Que es Cristo Jesús. Y entonces es nuestro deber, si queremos ser cristianos verdaderos, también hacer a otros para ser cristianos. Amén, amén, gloria a Dios. Bueno, gracias a Dios por este espacio maravilloso de haber compartido acerca de lo que es un cristiano. Amigo, amiga, que me escuchas a esta hora, si tú eres un cristiano verdadero
un cristiano fiel en las cosas de Dios, te animamos a que puedas abrir tu boca, compartir el mensaje de salvación y esperanza, el mensaje de las buenas nuevas, el mensaje de Jesucristo, ya que hay en estos tiempos una generación en la cual se está perdiendo, no conoce la verdad. Y si tú eres un cristiano, debemos compartir el mensaje como nos manda el Señor. Id y haced discípulos a todas las naciones. Es nuestra responsabilidad de predicar la palabra, de instruir, de capacitar con la palabra de Dios a aquellas personas que necesitan de Dios. Reunirnos y que juntos nos podamos levantar. Y que el Señor pues nos dará la sabiduría y nos guiará para hacer su santa y buena voluntad. Agradecido con cada uno de ustedes, agradecemos también al pastor Peter. Gracias por este maravilloso momento. Que el Señor, Dios Todopoderoso, nos bendiga. Bendiciones. Gracias, hermano. Gracias. Respuestas Vitales, cada sábado a las 9:30 en el Radio Rey, con el evangelista Eduardo Mendoza y el pastor Peter Fries de la Iglesia Evangélica El Divino Salvador, calle Bolívar y la 10ª en el centro de Quevedo. Muchas gracias por habernos escuchado esta mañana. ¿Tiene alguna sugerencia o pregunta acerca de este programa? ¿Quisiera que tratamos algún tema específico? Contáctenos por teléfono 0989-435186. Repito, 0989-435186. Visite también nuestra página de Facebook, canal de YouTube o búscanos en el Spotify, Respuestas Vitales. ¿Tienes algún problema personal en que necesitas un consejo bíblico? Contáctanos también o visita la oficina de Consejería Cristiana en el proyecto Monte de los Olivos, de lunes a jueves, de 2:30 a 5 p.m. Vía Buena Fe por la entrada de la Ciudad del Norte. También te invitamos a visitar los cultos en la Iglesia Evangélica El Divino Salvador, cada domingo a las 10:30 y los martes a las 7 p.m.
siempre serás bienvenido.